Romanos capítulo 13, versículo 7 al 14. Dice así: Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Éxodo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí. Hace un par de años se hizo pública una noticia de un empresario rico catalán que se llamaba Félix María Millet y Tussell, que le cobró a sus consuegros la mitad de los gastos de la boda de su hija y luego, en realidad, quien había pagado esa factura, que ascendía a 81.000 euros, fue una fundación, Orfeo Català i Palau de la Música de Barcelona, os sonará, de la que él mismo era el presidente. Con lo cual, no solo no pagó su parte, sino que le pidió la parte a los consuegros. Luego, claro, salió en las noticias juzgado por malversación de fondos y un montón de otras cosas que le trajeron problemas. Qué retorcida esta historia, ¿no? Usar la boda de tu hija siendo rico para pedirle a tus consuegros la mitad de un importe que ni siquiera tú habías pagado. Y aquí tenemos a una persona que tanto nosotros como quizá la sociedad pues, podría definir como alguien codicioso. Y es que terminamos hoy con la serie de los 10 mandamientos, aunque no sé, quizá hagamos un día más para dar una vista ya de pájaro sobre todo esto y ver cómo se relaciona también con el Nuevo Testamento, aunque lo hemos estado viendo. Y quería empezar, pues como lo he venido haciendo en estas ocasiones anteriores,
no yendo a lo que el conocimiento popular podría decirnos de este hombre, un hombre codicioso, sino a qué significa o qué quiere decir la palabra en el original de codiciar. ¿Qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? Tenemos aquí una palabra en el original, una palabra hebrea, que es kamaz, y esta palabra simplemente se está refiriendo a desear algo o deleitarse en algo. Así que, en principio, no tiene ninguna connotación negativa, sino todo lo contrario, es algo positivo. Por ejemplo, ejemplos de esta palabra utilizada positivamente los vemos en Cantares. Os pongo dos ejemplos. En Cantares 2 leemos: como el manzano entre árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. En este contexto entendemos ese kamaz, codiciar, que podríamos leerlo perfectamente: bajo la sombra del codiciado me senté, y entendemos que es una aplicación positiva de esta palabra. O más adelante en Cantares también: su paladar dulcísimo y todo él es codiciable, y ahí podemos sustituir por el deseado de antes o por el codiciable aquí, que es la misma palabra kamaz. Tal es mi amado, tal es mi amigo, doncellas de Jerusalén. El Salmo 19, muy conocido: deseables o codiciables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y también tenemos la misma versión ya en un lenguaje más moderno, muy antiguo para nosotros, claro, porque es Pedro quien lo dice. En Primera de Pedro dice: desead, y aquí esa palabra tiene la misma significación que tiene codiciar. Codiciad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que esta palabra fue, con el paso de los años, conforme empezó a utilizarse fundamentalmente en ese mal sentido. Por tanto, aunque la palabra en sí no tenga una connotación mala o negativa, sí que se usa también de una forma negativa también en la Biblia, y es según el contexto que nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, si vamos a Proverbios, allí habla sobre la prostituta y dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ese no codicies se está refiriendo a esta misma palabra kamaz, que ahora por el contexto entendemos que tiene un sentido negativo. Así que el problema en realidad no está en la palabra, no está en codiciar, que podría ser algo bueno, sino, y si vamos al texto, al versículo 17, no codiciar cosa alguna de tu prójimo. Es decir, no desear algo que no te pertenece y que es de tu prójimo. Y es que este pecado de la codicia sigue un complejo proceso que los grandes teólogos estudiaron en profundidad y que definen en 4 etapas. Tenemos, en primer lugar, aparece un deseo. En segundo lugar, la voluntad cede al deseo. En tercer lugar, la voluntad elabora un plan, maquina un plan. Y en cuarto lugar, ese deseo que estaba en el corazón se convierte en una acción. Así que 4 procesos que simplifican un poco cómo avanza la codicia hasta verse externamente. En primer lugar, aparece el deseo. En segundo lugar, la voluntad cede, se doblega a ese deseo, actuando de forma que se elabora un plan. Y en cuarto lugar, ese plan se lleva a cabo y se convierte en una acción. Calvino nos dice que este 10º mandamiento se está refiriendo únicamente a los 2 primeros pasos de estos 4 que hemos dicho. Primero, el deseo, y segundo, la voluntad cediendo ante el deseo. ¿Y por qué lo dicen así los teólogos? Bueno, el caso es que la acción, ese punto cuarto, el deseo que se convierte en una acción, ya ha sido condenada en los primeros 9 mandamientos. Pues tenemos ahí: no cometerás adulterio, o no robes, o no matarás.
todo esto es ya la acción que proviene de algo que ha sucedido anteriormente en el corazón y en la mente de la persona. Así que bajo esta interpretación de Calvino, pues se ha dicho que este mandamiento, el cumplimiento de este mandamiento queda en privado, digamos, entre Dios y el hombre, puesto que se queda en la voluntad cediendo ante el deseo. Y es cierto que la Escritura nos está condenando ese pecado que nace en el corazón y puede ser que se quede allí. Sin embargo, también es verdad que el 10º mandamiento podría llegar a ser juzgado, porque al final, si cede ante la voluntad y se elabora un plan, de ahí, de ese plan que podemos ver, también podemos entender que nace de un corazón codicioso. O sea, que la Iglesia podría llegar a reconocer a una persona como codiciosa por sus hechos. Igual que se juzga en la sociedad, por ejemplo, un acto de rebelión que se ha quedado solo en la planificación de esa rebelión sin llegar a cabo y se ha dicho tú eres un rebelde y se condena a la persona por estar maquinando un plan sin haberlo llevado a cabo. Pues igual, el 10º mandamiento podría enseñarnos a distinguir a un codicioso antes de que se lleve a cabo la acción. Y es que este mandamiento, este último mandamiento es un mandamiento diferente, como ya hemos dicho. Los 4 primeros nos hablan de nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, el primero. Segundo, no te harás imágenes. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, guardar el día de reposo. Toda esa parte tenía que ver con Dios. Y los 5 siguientes son con nuestra relación con respecto a los hombres. Honra a tus padres, no matar, no cometer adulterio, no hurtarás, no hablar falso testimonio contra tu prójimo. Así que en este último el Señor ataca a la actitud, ataca a nuestro yo interior, ataca a lo que hay en el corazón, no a lo que sale de nosotros y se manifiesta en nuestras acciones, sino a lo que se queda dentro y puede llegar a no salir. Está aquí el Señor hablando acerca de lo de que deseamos, de lo que soñamos, de lo que planeamos hacer, como hemos visto. Y por tanto nos lleva a pensar que si nos hemos escapado de los 10 mandamientos, de los 9 mandamientos anteriores, probablemente aquí nos quedemos pillados. Si bien también hemos visto en esta serie, y tal como el Señor Jesús también nos reveló cuando estuvo sobre la tierra, que los mandamientos tienen un calado muchísimo más profundo, que llega más allá de solamente la letra que tenemos en Éxodo 20. ¿Y qué cosas nos dice este mandamiento que se extiende porque ocupa un versículo completo y tiene explicación? ¿Qué cosas podemos codiciar? Bueno, ahí nos lo dice. En primer lugar, podemos ver que hay varias: la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo o su criada, su buey o su asno, o cualquier otra cosa de tu prójimo. 5 cosas que podemos codiciar. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy? Porque no creo que a nadie se nos ocurra codiciar al burro de nuestro vecino, ni al asno, ni a la persona que va a limpiar a tu casa 2 tardes a la semana. No creo que se refiera a esto. ¿Cómo podemos traducir eso a nosotros? Si creemos que la palabra de Dios nos habla hoy, debemos hacerlo. En primer lugar, vamos a considerar la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué implica la casa de tu prójimo? Bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que está hablando de la seguridad de llegar a tu casa. ¿Qué es nuestra casa? ¿Qué es nuestro hogar? Es un sitio donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos arropados del frío, donde nos sentimos frescos cuando hay sol, donde podemos relacionarnos con nuestra familia, donde podemos tener intimidad. Eso es de lo que está hablando aquí la casa de tu prójimo. Por tanto, si hablamos en un término más general como lo que es la seguridad que podemos tener en nuestra vida,
Podemos incluir aquí no solo la casa física, que también, qué casa más bonita tiene mi vecino y yo en esta casa, sino el trabajo, que también nos trae seguridad, la ausencia de deudas, mira qué bien vive, que se ha podido comprar hasta una casa en la playa, ¿no? O la cantidad de dinero que hay en el banco. Todo eso es seguridad. Y de todas esas cosas, de todas esas posesiones que pueda tener nuestro prójimo, podemos nosotros codiciar. En segundo lugar, vemos que no solo la casa, sino a la mujer de tu prójimo. Y entendemos, lógicamente, a la inversa, al marido de tu prójima. No sé si existe la palabra, ¿no? Al marido de tu prójima. ¿De qué habla la mujer de tu prójimo? Pues obviamente habla del matrimonio. Está hablando del matrimonio. Pero quizá estamos pensando en codiciar la mujer de tu prójimo solamente implique la violación del séptimo mandamiento, que decía no cometerás adulterio. Y veíamos que el adulterio no solamente se podía cometer de hecho, sino que el mismo pensamiento, Jesús decía, si has mirado a la mujer de tu prójimo para codiciarla, ya has pecado en tu corazón. O sea que no solamente, quizá, o sea, yo creo que no solamente este décimo mandamiento se centra en la violación del séptimo mandamiento, porque quizá podemos estar codiciando el matrimonio en sí mismo. Alguien soltero o un joven que desea casarse puede estar codiciando el matrimonio de una pareja, deseando ese estado, pero sin haberlo conseguido todavía. Y la codicia se codicia no solo con los ojos cometiendo adulterio con la mujer de otra persona, sino codiciando el propio estado del matrimonio. En tercer lugar, vemos ahí ni su siervo ni su criada. Ni su siervo ni su criada. ¿De qué nos habla el siervo y la criada? ¿Para qué contratamos a alguien para que limpie nuestra casa o para que nos ayude con los niños o a cocinar o cualquier cosa de estas? Pues para tener tiempo libre, ¿no? Para poder disfrutar de otras cosas. En realidad estamos hablando que alguien que tenía muchos siervos, ¿qué podía hacer? Descansar en su casa mientras trabajaban por él. Entonces, la sierva o el siervo de tu prójimo nos habla de la comodidad, del ocio, de la riqueza también, aunque luego eso lo veremos más adelante, ese tiempo libre que tiene mi vecino para ir al gimnasio o a la peluquería, o la herencia que ha recibido y que le permite estar en su casa viendo series en Netflix, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo que trabajar. O fíjate qué suerte ha tenido que le ha tocado la lotería y yo teniendo que levantarme a las 6 de la mañana y vuelvo a las 9 de la noche, ¿no? De eso es de lo que está hablando la palabra cuando habla del siervo, de la sierva, del criado, de esa comodidad, de esa facilidad en la vida. Seguimos y llegamos aquí al buey y al asno, el buey y el asno de tu prójimo. ¿De qué habla el buey y el asno? Ahora, hoy día no, hablaríamos de bueyes y de asnos. Pero en aquella época el buey y el asno, o los muchos bueyes y las muchas ovejas y los muchos asnos, hablaban de riqueza y hablaban de posición y hablaban de muchas posesiones en este mundo. Así que el buey o el asno quizá podríamos compararlo hoy con el coche deportivo o la casa en la playa, ¿no? Habla de riqueza y de posición social, la cantidad de amigos que puedes tener, el puestazo de trabajo que te han dado, o incluso el carácter extrovertido que hace que tengas mucha gente a tu alrededor o que prestan atención a las cosas que dices. Y luego llegamos a la última parte, que es quizá la más devastadora, porque después de hacer este recuento que toca de lleno todos los deseos del corazón, de todos los tiempos, en todos los hombres y en todas las sociedades, por si algo se había quedado en el tintero, pues queda zanjado con ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor sabe cómo somos y nos advierte de estas primeras 4 cosas, porque son cosas que preocupan a los seres humanos y que nos hacen estar
mirando a nuestro alrededor. Seguridad, vida familiar, comodidad y ocio, o riqueza y posición social. Pero por si alguna de esas cosas no era suficiente, ni cualquier otra cosa, ni cualquier otra cosa. Vamos a parar entonces aquí un momento y vamos a ver si nosotros quizá estamos aplicando esto solamente a aquellos que no son creyentes o podemos aplicarlo entre nosotros, porque esta ley está dada fundamentalmente para el pueblo de Dios. Y debemos preguntarnos entonces, ¿estamos codiciando algo? ¿Estamos siendo parecidos dentro de la Iglesia a lo que también el mundo hace fuera? ¿Qué codician los de fuera? Bueno, ya lo hemos dicho, riquezas, poder, casi siempre esas cosas están delante, el dinero, el éxito, casi todas esas cosas están ahí. Vemos gente con mucho dinero viviendo vidas miserables, pero con las cuentas llenas. ¿Estamos nosotros codiciando cosas como estas? Pues seguramente si nos preguntamos, quizás sí, seguramente sí. Y no solamente codiciamos seguramente cosas materiales, comparándonos con lo del mundo, sino que puede ser que incluso estemos codiciando cosas espirituales que entrarían dentro de estas 5 categorías. Ahora estamos con el local, ¿no? Buscando el local. Y vamos a Pasión por el Evangelio y oímos de iglesias a nuestro alrededor que acaban de inaugurar un local estupendo, maravilloso. ¿Codiciamos el local? ¿Estamos teniendo una mala actitud hacia nuestro deseo legítimo y bueno de tener un mejor local con el que alabar mejor al Señor? O quizá nos sentamos en la silla de aquí en la congregación y vemos ese don que tiene ese hermano o esa hermana y cómo me gustaría a mí tenerlo. ¿Valoramos su don o codiciamos su don? O quizá la santidad. Qué santo es ese hermano, qué cerca está de Dios. Y yo aquí tan lejos. Tengo que reconocer que predicar después de Ligon Duncan esta mañana, pues me suponía un cierto desánimo. Y analizando esto, al final estaba diciendo, ¿estaré codiciando el don que le ha dado Dios a este hombre? Fijaos en lo que leíamos en Romanos. Aunque esto esté únicamente en tu corazón, aunque no salga más allá, es pecado. Lo que leíamos en Romanos 13 decía, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero aparte de haber visto estas cosas, si nos entramos más de lleno en cómo funciona la codicia, nos damos cuenta que es un animal duro de pelar. Es casi como un parásito que se agarra a nuestras tripas y se extiende y nos abraza y es muy difícil de soltar. En primer lugar, porque la codicia, como ese piojo, se aferra a lo que tiene, no lo quiere soltar. El corazón codicioso quiere aquello que tiene su prójimo para añadirlo a lo que ya tiene él. El codicioso no quiere ganar 1 millón, sino otro millón. No es 1 millón lo que quiere, es otro. No está pensando siquiera con ese millón que ya tiene, abrir su mano para dar, sino todo lo contrario, para quedar lo que tiene y aumentarlo. Su corazón se insensibiliza a las necesidades de los demás. Se aferra también a su posición social, no la quiere soltar. Fijaos los políticos,
cómo se agarran y cómo mienten para mantener su estatus cuando han sido pillados infraganti en muchas cosas. Y echan la culpa al que tienen al lado. ¿Para qué? Para no soltar su posición en la sociedad. Vemos entonces que la codicia va ligada a los celos. El celo, el aguantar lo que tengo, el que no se me vaya, me pone en alerta, me crea miedos de lo que pueda suponer la pérdida de lo que ya tengo. Y es que, como veremos, la codicia, igual que otros pecados, nos hace esclavos del propio pecado, en realidad. En segundo lugar, la codicia, aparte de aferrarse a lo que posee, siempre quiere más. Hemos dicho. El que quiere 1 millón, no quiere 1 millón, quiere 1 millón más. Y tenemos un refrán que lo dice muy claro: la codicia rompió el saco. Más, hasta que rompe. Porque el corazón codicioso distorsiona la realidad de lo que tiene y hace mejor lo que tiene el otro, y entonces lo quiere y quiere más. Es como la enfermedad de la anorexia, pero en espiritual. ¿Qué es lo que hace la anorexia? Pues hace que una chica que tiene un cuerpo joven y saludable se vea en el espejo y se vea feísima y gordísima, y entonces quiera adelgazar y sigue adelgazando y ya solo se le ven los huesos y sigue viéndose gorda, porque no es un problema de gordura, es un problema mental. Esto es igual en la codicia. Distorsiona la forma de ver nuestras posesiones y piensa que lo de al lado es mejor. Qué pena, por ejemplo, de ese marido que enfoca o pone sus ojos en la mujer de otro o en otra mujer y hace de menos a la suya propia. ¿Qué es lo que vemos? Pues es un caso de anorexia espiritual. Tienes tu mujer a la que el Señor te ha llamado a estar en santidad y estás poniendo los ojos en otra. O cualquier otra cosa, porque en realidad el mundo nos ofrece siempre una versión mejor de lo que tenemos. Siempre vamos a tener una versión mejor que el mundo nos va a ofrecer, distinta a la tuya propia. Y eso lo tenemos en todo momento a nuestro alrededor. Las series de televisión, las películas, las revistas, siempre nos muestran algo mejor que lo que tenemos nosotros. Más tiempo libre, más gimnasio, más viajes, más de todo. El ascenso, el salario, las casas, etc. Pero ¿sabéis que el predicador dice en Eclesiastés algo que luego han refrendado muchos filósofos a lo largo de la historia? Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Mucho tener no satisface, por mucho que la codicia siempre quiera más. En última instancia, la codicia lleva también a la violencia. Quizá no en todos los casos, pero fijaos lo que decía Gandhi. Si no hubiera codicia, las armas no tendrían razón de ser. No es la Biblia, pero vemos que hay algo de esto en esas palabras. Las guerras, muchas de las guerras, ¿por qué causas han originado sino por la codicia? Por el petróleo, por las piedras preciosas, por los materiales tecnológicos, por todas esas cosas se inician guerras para tener más, para tener lo del otro, para hacerme yo con lo que le corresponde quizá a otra persona. Y todo esto, ¿qué es lo que produce en nosotros, en las personas? Ya lo decía antes, pues nos hace esclavos. Nos hace esclavos de nuestros propios deseos, porque nunca pueden llegar a ser satisfechos del todo. Porque siempre habrá algo que puedo adquirir, siempre habrá algo que puedo mejorar en mi anorexia espiritual. Y esa esclavitud se convierte en insatisfacción, en frustración, en ansiedad por la pérdida, en amargura por aquello que no he conseguido. Y me acordaba aquí de lo que la gente llama la crisis de los 40. La crisis de los 40 pienso que está basada en esto, en la codicia.
Porque ¿qué es la crisis de los 40? Bueno, la crisis de los 40 se supone que los hombres cuando llegamos a los 40, pues nos da por comprarnos coches rojos, por ponernos ropa de veinteañeros de la época y buscar cosas que no nos corresponden por edad. Eso se supone que es la crisis de los 40 y en realidad lo que muestra es frustración, porque a los 40 años se supone que estamos a la mitad de la vida y todos nos damos cuenta de que no somos lo que a los 20 pensábamos que íbamos a ser a los 40. Y entonces la reacción es esa crisis, que básicamente, por mucho coche rojo y por mucha ropa que nos pongamos, consiste en que estamos insatisfechos, frustrados, con ansiedad que nos lleva a hacer pues o que les lleva a hacer todas estas tonterías, ¿no? Pero es eso, somos esclavos si la codicia nos domina. Por tanto, ¿cómo podemos evitar la codicia? La codicia pecaminosa, en el sentido malo que estamos hablando, no en el bueno, demuestra que estamos centrados en las cosas de aquí y de ahora. Ese es el problema. Estamos centrados en las cosas de aquí y de ahora, porque estamos pensando en riquezas, en posesiones, en estatus social, en todo esto que hemos visto. ¿Y qué es eso sino una violación del primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos poniendo por delante cosas que no corresponden. ¿Cómo evitamos la codicia entonces? Pues cambiando la mirada, poniendo nuestro centro en las cosas de arriba, no en estas cosas de arriba. Fijaos cómo el mandamiento no dice no codiciarás la ley del Señor o no codiciarás alabar al Señor. No nos dice eso. Qué bueno sería que fuera un mandamiento positivo, como de hecho vemos en el resto de la Biblia que así es. Deleítate en el Señor, busca al Señor, y ahora lo veremos también eso. Cambiemos la mirada y miremos a las cosas de arriba y no a estas. Porque en ese sentido la cura sería muy sencilla, entre comillas, claro. Y la da claramente el Señor mismo, Jesús, en Mateo 6, que leemos allí, Mateo 6, 19, leemos, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si vuestro corazón está en las cosas de aquí, estáis esclavizados por la codicia, porque nunca llegaréis a tener lo que desea vuestro corazón. Pero si estamos en las cosas de arriba, tendremos un tesoro que no se corrompe. Eso quiere decir que dura por siempre, que es eterno, no como la riqueza o la juventud o la belleza que se acaban. Fijaos cómo luchaban los héroes de la fe contra la codicia. Tenemos a Abraham. Abraham estaba cómodo con su familia y estaba bien en su casa y tenía sus posesiones y sus tiendas y sus animales. Pero ¿qué pasó? Que el Señor le llamó. ¿Y qué hizo él? Porque tenía los ojos puestos en las cosas de arriba, decidió confiar en la promesa que Dios le hizo de una esperanza mucho mayor que lo que él tenía. Y así vivió como un nómada y como un peregrino en la tierra. Moisés, ¿qué fue de Moisés? Un príncipe de Egipto, que dejó todo aquello y acabó siendo un hebreo entre los hebreos, yendo en contra de la sociedad en la que podría haber vivido en riqueza y en comodidad, con todas estas cosas que hemos dicho que son codiciables, porque estimaba las riquezas de Dios en Cristo mucho más que todo lo que pudiera haber en este mundo. O Esteban, en el Nuevo Testamento, que no le importó morir. No le importó morir porque veía la gloria de Cristo en el cielo, dice la palabra de Dios. O Pablo mismo, que leemos en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestarse. Nada de todas estas cosas le importaban a Pablo porque tenía la mirada puesta arriba. ¿Qué debemos codiciar entonces?
si hay un significado positivo para este mandamiento o para esta palabra, kamaz, que veíamos, ¿qué podemos codiciar? ¿Qué debemos codiciar? Porque podemos codiciar cosas buenas. Vamos a ser codiciosos de cosas buenas. Seamos, por tanto, tan codiciosos como lo fueron estos: Abraham, Moisés, Eliseo, Esteban, Pablo. Y podamos decir, como leemos en Jeremías, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas son las cosas en las que debemos alabarnos, gloriarnos, codiciar, desear, atesorar y tener ahora. Vamos a ver algunas. En primer lugar, ¿qué es lo más importante que podemos atesorar nosotros? Codiciar a Cristo mismo. Cristo mismo es el objeto de nuestra codicia, el primero debería ser. Leemos ahí en Filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es Pablo hablando. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Debemos codiciar a Cristo. En estos últimos meses, en varias ocasiones, he podido escuchar distintas exposiciones de la palabra que terminaban con solo Cristo basta. Cuando decimos solo Cristo basta, es una cuestión absoluta. Solo Cristo nos basta. Si codiciamos a Cristo, todo lo demás es secundario. El desear otras cosas proviene de una mentira del demonio. Satanás nos susurra: no es suficiente lo que tienes, no es suficiente ese coche, necesitas otro, no es suficiente tu mujer, mira aquella, no es suficiente esta casa, ¿por qué no buscas otra? Y nos esclaviza así. Pero sabéis, los que somos creyentes, para nosotros solo Cristo basta, el resto es pecaminoso y con Él vienen todas las demás cosas. Mirad primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si pudiéramos hacer eso vivo en nuestras vidas, cambiaría radicalmente nuestra percepción de las cosas y nuestra relación con el Señor. Por tanto, no codiciemos espiritualmente la santidad de nuestro hermano o la pasión de esa hermana por el Señor. Corramos al Señor y vayamos a conocerle, porque el Señor está deseando abrir sus brazos y mostrarse a nosotros. Si todos codiciásemos de forma santa a Cristo, hablábamos en Pasión por el Evangelio sobre la santificación, pues tendríamos una gran vitamina para ese proceso de nuestra santificación, que nos haría correr como águilas, como dice su palabra. Así que en primer lugar deberíamos codiciar a Cristo. En segundo lugar, ¿cómo podemos codiciar a Cristo si no es a través de su palabra? Codiciemos su palabra. Porque Dios nos habla. Y nos habla por medio de la Biblia. Y la tenemos aquí a nuestra mano. Y la podemos abrir, y la podemos leer, y la podemos estudiar, la podemos aprender. Podemos ante un problema acercarnos a la Biblia, acercarnos a libros, acercarnos a hermanos que conocen la Biblia y ver qué tiene que decir el Señor acerca del problema que nos sobreviene. La Biblia es viva y eficaz, lo sabemos, lo decía Pablo a Tito. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. La Biblia trae riquezas, sabiduría espirituales a nuestra alma. En ese Salmo 19 que leíamos: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Es una guía para la vida, como esas guías que nos venden, falsas guías de autoayuda, ¿no? Que nos dicen cómo llegar a ser un profesional de éxito. Y es un libro así. Y dices, no me lo puedo creer, que me vaya a resolver el problema.
La Biblia viene del Creador, de nuestro Creador, del que sabe cómo podemos llegar a vivir felizmente. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, acerquémonos a ella, codiciémosla, conozcámosla. William Tyndale, y curiosamente lo mencionaba Youssef en su última carta, fue ahorcado y quemado públicamente por traducir la Biblia al inglés, por hacer la Biblia cercana a todo el pueblo. Y no renegó de ello, porque sabía que la Biblia era codiciable y era mucho más deseable hasta el punto de perder su vida por ella. No codicies, por tanto, el conocimiento que otros tienen. Es abrumador escuchar gente como José de Segovia. Es abrumador. Pero él tiene un don especial. Pero la Biblia es la misma y la tenemos en nuestras manos. Así que acerquémonos a la Biblia. Y por último, podríamos decir más cosas, pero he cogido estas tres. Codiciemos la vida eterna. Codiciemos a Cristo, codiciemos la palabra de Dios, codiciemos la vida eterna. Porque el mundo está centrado en tonterías ahí fuera, en posesiones, en cosas de este mundo. El disfrute, el poder, el éxito. Fijaos que nadie va a codiciar la vida de un pordiosero con el que nos crucemos. ¿Quién va a codiciar esa vida? Si nosotros podemos volver a nuestra casa y estamos mucho mejor que él. Nadie codicia cosas pequeñas. Todo el mundo codicia cosas grandes. Pero el mundo lo que hace es pensar que las cosas grandes de este mundo son lo mayor que hay, cuando en realidad son minucias, son como codiciar la vida de un pordiosero. Nosotros tenemos que mirar más arriba y ver que todo esto es inmundicia, temporal, pero aquellas cosas son eternas y mucho mayores. En Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos o codiciamos la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en o codiciamos las tribulaciones. Fijaos, las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos espera una mansión en el cielo junto a Él. Todas las cosas de este mundo son como ese pordiosero al que nuestra sociedad codicia. Y llegado a este punto, pues nos toca plantearnos qué codiciamos en nuestro corazón. Quizá tú y solo tú lo conoces, quizá tú y me refiero y Dios, solo vosotros dos lo conocéis, quizá no habéis pasado de ese segundo punto que decía Calvino, pero plantéate si aún así, sin llegar a materializar, sin llegar a elaborar un plan y a ejecutar una acción, eres esclavo de la codicia y del pecado. Fijaos que si no habéis llegado a conocer al Señor, ese solo Cristo basta. Acércate al Señor y quítate todo esto de encima. Porque todo esto, el pecado, la codicia y todos los otros pecados, en realidad te tienen esclavizado y te alejan de Dios. Y algún día el Señor te va a juzgar por estas cosas. Pero si te acercas al Señor y confiesas y te arrepientes de tus pecados y confías en su obra, en que Él fue el sustituto de tu castigo en la cruz, entonces te puedes quitar todo ese peso y ser libre y alejarte de esta esclavitud que te mantiene en frustración y en ansiedad y en depresión incluso en algunos casos. Pero si somos creyentes, tenemos que volver a recordar que solo Cristo basta, que solo Cristo basta, que te quites ese pecado que te asedia, con el que luchas cada día, quizá codiciando las cosas de este mundo, y lo pongas de nuevo en la cruz,
que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y también futuros. Pero el Señor quiere que seamos conscientes de nuestro pecado para que nos limpiemos día tras día y cada día seamos más santos. Acércate al Señor porque el Señor no echa a nadie fuera. Y el caso es que tenemos un Señor que sabe lo que es la codicia. Fijaos, también esta mañana, curiosamente, en la predicación salió este tema. Sabe lo que hay dentro de nosotros porque Él también fue tentado en esto. Leíamos en Lucas que Satanás llevó a Jesús a un monte. Dice, le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Jesús había venido a redimir a la creación y ganar a un pueblo para su Padre y de pronto, con engaños, de nuevo, Satanás se lo pone por la vía fácil, en bandeja. Si has venido a reinar, yo los pongo ahora mismo en tu mano. Una vida fácil, algo codiciable, pero algo pecaminoso. Parece bueno, parece bueno. Es una forma de quitar rápido al diablo. Pero fijaos que lo que está haciendo el diablo en realidad es queriendo que Jesús ponga la mirada no en las cosas de arriba, sino en las cosas del mundo. Y aparte, la mirada de su Padre y la ponga en las cosas. Está queriendo que Jesús cometa idolatría, cosa que obviamente Jesús no podía hacer. ¿Y qué contesta, por tanto, el Señor al diablo? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este mundo es un jefe al que las masas adoran, es un Dios al que las masas adoran. Pero nosotros se nos llama a poner la vista en el cielo. Ahí está, esa es nuestra meta. Ese debe ser, por tanto, nuestro deseo. Y en ello encontraremos la libertad, el verdadero disfrute en esta vida y también en la venidera, ahora, por tanto, y también en la eternidad. Amén.